Nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Marcos, capítulo 11, recordemos Mateo, Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11, y los vamos a leer de forma alternada, como leemos al principio el salmo que inicia el culto. Yo voy a comenzar en el versículo 1, ustedes en el versículo 2, y luego yo el 3, y así sucesivamente, y nos unimos en el versículo número 11. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, muy bien, vamos a comenzar a leer esta palabra de Dios. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome control de este momento. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento en el que nos disponemos, Señor, a meditar sobre tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor, pon en nuestras mentes y en nuestros corazones la enseñanza que tú deseas, Señor, que aprendamos el día de hoy, Señor. Porque solo tú, Señor, solo de ti, Señor, obtenemos sabiduría, solo de ti obtenemos conocimiento, solo de ti, Señor, obtenemos la dirección, Señor, adecuada para la salvación de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Padre, y ponemos, Señor, todo esto delante de ti, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, fíjense que yo creo que pues ya sabrán que estamos a punto de entrar a la Semana Santa. El día de hoy es Domingo de Ramos. Muchas iglesias a veces ignoran este día y predican de otra cosa. Sin embargo, creo que vale la pena en esta fecha utilizarla para hablar sobre esta cuestión. Y en la elaboración de este mensaje se me vino la pregunta de si hemos pensado alguna vez en qué tan capaces o dignos somos para ser usados por Dios. ¿Qué clase de persona creemos que Dios usaría para sus propósitos? Probablemente alguien diría: no, pues una persona que sepa bastante, ¿verdad? Una persona que sepa hablar un chorro, una persona que se le facilite hablar con los demás, y que una persona que sepa debatir, y una persona bien santificada, ungida, ¿verdad?, por el Espíritu. Esa es la que Dios va a usar. Tendemos a despreciarnos nosotros porque pensamos que Dios no nos puede usar, o porque Dios no es, no se fija en nosotros y nosotros no somos dignos. Entonces, en este Domingo de Ramos vamos a reflexionar en algo que Dios usó y que estrictamente hablando no es una persona.
sino un animal. ¿Sí? Hablamos de muchos personajes de la Biblia, que hablamos de Moisés y que Sansón y de Daniel y Malaquías y etcétera. Pero el día de hoy vamos a hablar de un animalito que Cristo usó para entrar en Jerusalén montado en él. Ese animalito era ese burrito, ¿verdad? Donde él se puso encima para entrar a Jerusalén. Y ese burrito tuvo el privilegio de llevar sobre él a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de su humilde y simple vida vamos a tomar algunas lecciones. Primeramente, vamos a decir, el burrito tenía un propósito de Dios para su vida. Aunque se oiga a lo mejor medio chistosón, pero Dios tenía un propósito para ese burrito. ¿Pero cómo es un animalito? Pues es que el Señor es dueño de todo, ¿verdad? De toda la creación y de todo tiene un propósito el Señor en esta vida. La entrada de Jesús a Jerusalén en un pollino, en un burrito, era el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y vamos a leer esa profecía para que nos demos cuenta de la distancia en el tiempo que había entre el momento que se da la profecía y el momento que ocurre. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, para que lo encuentren más rápidamente. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a dar unos segunditos. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último libro es Malaquías, un libro anterior es Zacarías. Ahí capítulo 9, versículo 9. Bueno, creo que ya todos lo tenemos ahí. Dice el versículo, vamos a leer atentamente. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está esa profecía. Esta profecía se había hecho 600 años antes de la existencia del burrito. 600 años antes el Señor ya tenía planeado que un día iba a nacer un animalito de estos y que ahí iba a entrar el Rey de Reyes. Fíjense el nivel de planeación del Señor, de control de su creación, donde 600 años antes Él tenía control exactamente de algo tan simple como un burrito, diríamos. Entonces, la vida de ese animalito tenía un propósito. Entonces, ¿dudas que tenga un propósito para ti? Si lo tuvo para un animalito tan simple, cuya función fue tan específica y básica, ¿dudas que el Señor tenga un propósito para tu vida en este momento? Pues no debería ser así. La respuesta debería ser un categórico no. Si la vida de un simple animalito como este pollino o este burrito puede tener un propósito en los planes de Dios, ¿cuánto más nuestra propia vida, por la cual Él derramó su sangre en la cruz? ¿Cuánto más nuestra propia vida es tomada en cuenta por Dios para un propósito que Él tiene? Vayamos a Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo del 6 al 8. Fíjense lo que dice ahí el apóstol. Primera carta a los, no hay primera, es solamente la carta a los Romanos, después del libro de Hechos en el Nuevo Testamento.
capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice así, vamos a leer atentamente esa parte. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Dice así: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, etc. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en esta parte, en estos versículos? Que todos somos capaces, somos aptos, una vez que hemos conocido al Señor, de que el Señor nos use. Todos podemos servir a Dios de alguna manera. ¿Qué tenía para ofrecer este animal? Alguien puede pensar, ¿qué tenía para ofrecer este burrito? Este burrito no sabía predicar, este burrito no sabía grandes cosas, no sabía construir tiendas, no sabía construir casas, no sabía absolutamente nada. ¿Qué tenía para ofrecer este burrito? ¿Ah? La fuerza para transportar. La fuerza para transportar. Su lomo, ahí está, ¿verdad? Eso tenía para ofrecer. Y en su lomo, pues ahí está su fuerza. Entonces, lo único que tenía ese burrito lo puso al servicio del Señor. Una cosa tan simple como simplemente decir: móntate. Ya. ¿Qué talento posees? ¿Qué don posees? No podemos decir nada. Todos tenemos algo. Todos podemos dar un buen consejo, todos podemos dar una bendición, todos podemos apoyar a alguien, todos podemos hacer algo. Todos podemos orar, todos somos útiles, pero que no venga el enemigo a decir: no sirves para nada. Porque eso es falso. Porque hasta un simple burrito puso su lomo para el Señor, y el Señor fue honrado por la causa de ese burrito cuando entró a Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿qué dones tienes? ¿El de servicio? ¿El de enseñanza? ¿El de exhortación? ¿El de saber hablar? ¿El de dar un consejo? ¿El de dar? ¿El de organizar? ¿El de orar? ¿Cuál? No se vale decir: no, yo no sirvo para nada. Yo no soy bueno en nada. Así que ni me pida nada. Y porque yo no sirvo para nada. Pues no, eso es una mentira. Pon el don o talento que Dios te ha dado al servicio del Señor que pagó por tu vida. Un simple burrito, no una persona, un burrito puso el ejemplo en este momento. En Mateo 6:26 el Señor Jesús dice: ¿no valéis vosotros más que ellos? Y se estaba refiriendo a unos pajaritos que Dios les proveía, ¿verdad? Porque estaba hablando del afán y la ansiedad. Entonces, miren los pájaros que no trabajan y el Señor los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No valéis ustedes mucho más que un burrito? Claro. Entonces, ese simple burrito, el día de hoy, puede ponernos un gran ejemplo para que honremos al Señor Jesucristo. El Señor necesitaba de ese burrito. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, ahí donde estábamos hace un momento que leímos. Marcos capítulo 11.
versículo 3. Dice así el pasaje, Marcos capítulo 11, versículo 3, ahí donde estábamos al principio. Dice así, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor lo necesita. Nuestro Señor Jesucristo siempre usó cosas prestadas. Le prestaron una barca, le prestaron el aposento alto donde se hizo la última cena, le prestaron la tumba. No era de Él. El Señor no va a tomar nada de nuestra vida a la fuerza, aunque todo le pertenezca, aunque sea el Señor de todo. Y en ese momento el Señor necesitaba ese burrito. Al cabo que es, pero ¿qué no Dios es omnipotente y todopoderoso? ¿Por qué necesitaba ese burrito? Porque en ese momento servía a sus propósitos. Y si no hubiera sido ese burrito, hubiera sido otro burrito, o un borreguito, o un caballo, o lo que sea. ¿Sí? Pero el Señor no se queda sin hacer sus propósitos. ¿Sí? ¿Y por qué Él necesita? Porque quiere dar oportunidad a que otros colaboren en la construcción de su reino. No porque a Él le falte poder, no porque Él esté débil y le haga falta ayuda. Entonces, aunque todo le pertenece, el Señor espera que le cedamos lo que Él nos pide, no por obligación, sino por amor. Hay un dicho que decimos mucho, no, es que no lo puedo obligar, no lo puedo traer de los pelos. ¿Verdad? Así cuando dicen las personas, ¿por qué no viene a la iglesia? Pues no quiere, no lo puedo traer de los pelos. ¿Por qué no hace la tarea? Pues no quiere, pues no lo puedo agarrar de los pelos y obligarlo a hacer. Así, ¿verdad? Y así tiene muchas aplicaciones ese dicho. Y sí, pues el Señor, aunque pudiera, no quiere agarrarnos de los pelos, ¿verdad? El Señor quiere dar el espacio para que nosotros voluntariamente entreguemos aquello en lo cual somos buenos para su honra y gloria. No quiere el Señor autómatas, robots programados. Quiere personas que voluntariamente le entreguen a Él lo que Él decide que necesita. Y así hay muchas cosas, ¿no? Dios no quiere que demos el diezmo, por ejemplo, por obligación. Quiere que lo demos por convicción, por amor. Dios no quiere que le sirvamos por obligación, quiere que le sirvamos por amor. Dios no quiere que perdonemos a alguien por obligación, quiere que lo hagamos por amor y principalmente amor a Él. Entonces Él espera que le ofrezcamos voluntariamente sus dones. Digo sus dones porque son de Él, ¿verdad? Él nos lo puso a nosotros, ¿verdad? Porque Él es el origen de todo. Porque de todo es de Él. Y nosotros a veces también creemos esa falsa idea de que voy a ayudarle a Dios, voy a colaborar y le voy a entregar un poco de mi tiempo, un poco de lo que yo tengo y que es mío, se lo voy a dar. ¿Sí? Esa es una idea errónea. Todo es de Él. ¿Sí? En las liturgias de las ofrendas, por ejemplo, a veces se oraba mucho en las iglesias y se decía la frase, todo es tuyo y de lo tuyo te damos. ¿Verdad? Esa es la lógica. Ese es el pensamiento correcto. ¿Sí? Le damos de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras ofrendas, ¿verdad? Porque todo es de Él y nos dignamos a poner aquello que nos ha dado a su servicio. Ese es el asunto. Y luego que dice el Señor, que en ese mismo versículo 3 de Marcos 11, dice, decid que el Señor lo necesita, y luego ¿qué frase dice después?
y que luego lo devolverá. El Señor no se queda con nada. El Señor devuelve aquello que entregamos y muchas veces lo devuelve con abundancia. Dios devuelve lo que le damos con abundancia. Sean ofrendas, ofrendas, sean talentos, talentos, sean dones, con dones y con todo tipo de bendiciones. Dios ama, dice la Escritura, al dador alegre. Y digo, el pasaje se aplica a las ofrendas, pero hablo de todo, en general. Sin embargo, para que el Señor pudiera utilizar al burrito, tuvieron que desatarlo primero. Veamos Marcos 11, versículo 2, ahí ya lo tienen. Dice la Escritura: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Para que el Señor pudiera utilizar al burrito, lo tuvo primero que desatar. El burrito estaba sujeto ahí con probablemente unas cuerdas, unas sogas, ¿verdad? No sé. Para que Jesús lo pudiera utilizar, tenía que quitar esas sogas. El Señor no puede usarnos muchas veces porque estamos atados a algo que no permite que pongamos nuestra vida al servicio de Dios. Y el peor de todos los casos es cuando nos gusta esas ataduras y tenemos apego a esas ataduras. Ese es el peor caso. Entonces, podemos estar atados a muchas cosas. Podemos estar atados a la comodidad. Podemos estar atados a la idea de ser servidos en lugar de servir. Podemos estar atados a la idea de que nos den en lugar de dar. Podemos estar atados a la idea de siempre ganar en lugar de sacrificar. A veces hay que sacrificar cosas, pero hay personas que siempre quieren ganar, siempre quieren el beneficio. Esas personas están atadas, Dios no las puede usar hasta que sean liberadas. Entonces también a veces estamos atados, también otra cosa, al temor. Temor a no tener tal vez el conocimiento, temor a que se burlen de nosotros, temor también al compromiso. Es típico, es una palabra típica de aquellas personas que se les invita a conocer al Señor y una de sus primeras ideas que viene a su cabeza es que me van a obligar. Y varios casos hay. Es que me van a obligar a dejar de fumar. Es que me van a obligar a dejar de ver a mis amigos. Es que me van a obligar a dejar de tomar. Es que me van a obligar a dejar de ver películas de terror. Es que me van a obligar a dejar de ver cosas que no debo de ver en internet. Entonces, personas que les gusta estar atadas. Personas que, como no quieren desatarse porque aman más la soga que lo que el Señor viene a hacer por ellas, permanecen atadas y por eso Dios no las usa. Y estoy hablando también en casos a veces de personas cristianas. Digo, no solamente personas que de plano no conocen. También podemos estar atados a la falta de perdón. Es que yo no puedo perdonar a ese susodicho que en aquel tiempo me hizo esta maldad. No puedo. Pues bueno, es una atadura. O a la rebeldía, la atadura de la rebeldía. Pues simplemente, pues es que no quiero y ya ni siquiera barras, ¿verdad? Ya nomás no quiero y ya. Me acuerdo cuando en el pasaje, no sé si lo han leído, cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo y Pablo, ¿por qué me persigues? Le decía, porque recordemos que Pablo era perseguidor de los cristianos. ¿Por qué me persigues? Le dice Jesús.
Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa cuando un jinete monta el caballo y el caballo no se deja montar. Y el jinete está dándole y dándole así para que se someta así el caballo, y el caballo está dando saltos y patadas. Esos son los coces, ¿sí? Entonces así estamos. El Señor nos quiere montar como al burrito, y el Señor nos estimula así, ándale, anda, así, o sea, yo te guío. Ah, no, pero las patadas, no, bájate. Sí, yo no te quiero aquí. ¿Sí? Eso es dar coces contra el aguijón. Entonces, esa es una atadura también, que si no se quita, pues no podemos servirle al Señor de nada. Este burrito humilde, dócil, noble, dejó que fuera desatado por los discípulos del Señor y pudo ser pudo ser usado por el Señor. Entonces ahí está ese ejemplo. Un burrito que era humilde, un burrito que era dócil, un burrito que era benigno, un burrito que era servicial, ¿sí? Un burrito, agréguele. Me está comparando con un burrito. Pues no propiamente, sino que veamos las características de personalidad, si podemos llamarlo así, que tenía este burrito, mejor que muchísima gente. El burrito caminó sobre los mantos que ponían para Jesús. Veamos Marcos capítulo 11, ahí donde estábamos, versículos 8 y 9. Dice así, Marcos 11, versículos 8 y 9. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las personas tiraban sus mantos para Jesús, las palmas para Jesús. Pero ¿quién caminaba sobre esas palmas? El burrito. ¿Quién presenciaba ese hecho que había sido profetizado 600 años atrás? El burrito. ¿Quién estaba en el centro de las cosas, ¿verdad? A pesar de que Jesús era el centro de todo, pero también estaba otra persona más. ¿Quién era? El burrito. La obediencia trajo bendición, porque el burrito compartía el momento que había sido profetizado 600 años antes. Por eso el Señor bendice a aquellas personas que son obedientes. Y bendijo, se puede decir, bendijo a este burrito, porque este burrito dócil, benigno, manso, ¿verdad? Pues no puso ningún pero, fue usado por el Señor, se dejó desatar, se dejó montar y estuvo ahí con el Señor en ese momento tan importante de la historia bíblica. Entonces, queremos ser parte de lo que Jesús va a hacer en su reino, seamos obedientes. Queremos ser parte de lo que Jesús tiene planeado para su iglesia, para nosotros, seamos obedientes. Queremos la bendición del Señor, que Dios nos bendiga y que sintamos su presencia y su unción y sus bendiciones. Seamos obedientes. Esa es la clave del asunto. ¿Sí? La obediencia. El Señor viene por una iglesia obediente. El Señor viene por una iglesia sumisa. No a una organización, no a la alianza de pastores, no al pastor, no, al Señor Jesucristo, a su palabra. Obediente al Señor Jesucristo. Por eso es bien importante la lectura bíblica. Aquí viene el manual, aquí viene la Constitución, aquí vienen las leyes que tenemos que seguir, aquí viene aquello en lo cual tenemos que ser obedientes.
Y así vamos a poder ser bendecidos como este burrito. Pero el burrito pues tenía su limitación, era una especie, ¿verdad? No humano. ¿Cuánto más va a bendecir el Señor a sus hijos? Si bendijo así a ese burrito, ¿cuánto más lo hará a aquellos de sus hijos que sean obedientes en el día de hoy? Entonces pudiéramos decir que fue el burrito más famoso del mundo, ¿verdad? Más famoso que el burrito sabanero, ¿verdad? Y más famoso que todas las historias de burritos, ¿verdad? Que podamos por ahí encontrar. Entonces no fue un animal así noble, no fue un grande corcel, no fue un gran carruaje de madera fina ni de oro, ¿verdad? Lo que hizo que Jesús entrara en Jerusalén, sino el simple lomo de un burrito. Entonces todo lo puesto al servicio de Jesús, por más pequeño que sea, el Señor lo usará y va a multiplicar la bendición. Para ir concluyendo, todos podemos ser usados por Dios. No hay de que yo no sé nada, yo no tengo ninguna fuerza y yo no sirvo para nada, a mí que me den, no estoy para dar, estoy para que me den, no estoy para hacer, estoy para que me hagan, no estoy para aconsejar, estoy para que me aconsejen, ¿verdad? O sea, no, esas ideas son falsas. Entonces, también todos tenemos un propósito. Todos. Cristo, el deseo de Cristo es que le sirvamos. No importa qué tan simple creamos que es nuestro talento o don ante los ojos humanos. No importa. El Señor lo va a usar si lo ponemos a su disposición. Pero necesitamos dejarnos liberar para servirle. Dios no va a usar a una persona atada por la comodidad, por el miedo, por la rebeldía, por la falta de perdón. Y agréguenle ahí todas las víboras que usted se encuentre. Necesita ser liberado por el Señor Jesús para poderle servir eficazmente. Y sus mandamientos, los mandamientos de Jesús, no son gravosos. Ya cuando uno se da cuenta la bendición que es seguir a Cristo, se da cuenta de que aquello que se decía, me van a obligar, me van a hacer, me van a decir, me van a... ¿sí? Y uno en ese momento lo ve como una cosa pesadísima, una cuestión de ofensa, pero en la realidad, cuando uno conoce al Señor, se da cuenta de que sus mandamientos son delicia. Y para terminar, si me permiten ir a un versículo más, en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muy bien, vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, vamos a orar para dar gracias al Señor en este momento. Como que el micrófono me limita mucho de repente. Bueno, muy bien. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner en el Señor, que el Señor nos indique, ¿verdad? Si es que no tenemos idea, que nos indique qué talento tenemos, qué don tenemos, en qué podemos servir, ¿sí? Y que el Señor nos use, pero que permitamos al Señor también que nos desate
de tantos aspectos negativos que nos son tropiezo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, en el que hemos escuchado esta palabra. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque abres nuestros ojos, porque abres nuestro entendimiento, Señor, porque nos explicas, Señor, tu verdad que está en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos por este momento. Padre Santo, Señor, todos, Señor, podemos ser usados por ti, Señor, si nos dejamos desatar de aquello que no te agrada, Señor. Padre Santo, así como este burrito, Señor, puso este ejemplo, y no hablamos de alguna persona famosa, un Moisés, un Aarón, un Ezequiel, un David, Señor. No, hablamos de un simple burrito, pero ese burrito nos dio esas lecciones, Señor, nos dio esas reflexiones, Señor, de tu parte. Gracias, Padre. Y Padre, Señor, todos nuestros talentos, todos nuestros dones queremos ponerlos a tu servicio, Señor. Como dice la Escritura, si el que exhorta la exhortación, si el que preside con solicitud, si el que enseña en la enseñanza, orar, etcétera, todo talento o don, Señor, que nosotros tengamos, queramos ponerlo delante de ti, Señor. Padre Santo bendito, Señor, te rogamos, Señor, que quites toda atadura, Señor, que hay en nuestras vidas, porque queremos servirte, Señor. Queremos, Señor, cumplir ese propósito, Señor, que tú nos has puesto en nuestra vida, Señor. Ese propósito, Señor, que en tu misericordia has preparado desde antes de la creación del mundo, Señor, para que andemos, Señor, en esas buenas obras, Señor, conforme a tu voluntad. Padre Santo, Señor, te rogamos, Señor, eso, Padre, en este momento, Señor. Permítenos, Señor, corregir el camino, Señor. Te lo rogamos, Padre. Padre bendito, Señor, ten misericordia, Señor, en todo este aspecto, Señor, que te pedimos, Señor, que podamos ser testimonio a nuestras amistades, testimonio a nuestras familias, testimonio a nuestros conocidos y testimonio también con otros hermanos de la iglesia, Señor. Padre, Señor, queremos servirte, Señor. Pon, Señor, los modos, pon, Señor, los momentos, pon, Señor, las circunstancias, pon, Señor, a las personas, Señor, para que desarrollemos nuestro propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Y si un burrito, Señor, fue digno de una profecía de hace 600 años antes de Cristo, Padre, Señor, cuánto más nos seremos dignos nosotros que somos hijos tuyos, Señor, y nos has dado una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer, una identidad nueva, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Padre, Señor, gracias te damos. Espíritu Santo, completa la obra que has iniciado en nosotros. Llévanos de gloria en gloria, Señor, hacia la perfección, Señor, te lo rogamos, Señor. Padre, trabaja en nosotros, Señor. Quita aquello que tenga que ser quitado. Limpia con tu palabra, con el Evangelio. Lávanos, Señor, una y otra vez hasta que entendamos, Señor, las cosas que quieres que hagamos, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.